Los tiempos del fin. Mensaje 18. Hola, este es el mensaje número 18. Este es el primer mensaje que hago a petición o preguntas de alguno de mis video escuchantes. Le agradezco a tal persona las preguntas que me han servido para aclarar las partes, aún oscuras, de ese libro eterno llamado Biblia. Las preguntas se relacionan con los juicios divinos, la resurrección de los muertos y el mundo venidero. Por tanto, juzgué a bien elaborar el presente estudio, basado en esas preguntas específicas. Aclaro que me considero un estudioso de la Biblia, pero también un racionalista sintético. Como les dije anteriormente, la misión que tengo es de aclararles a todos cuál es el misterio escondido desde los siglos y que me ha sido revelado por gracia, o en forma gratuita. No tengo razón para vender este conocimiento, o para sacarle algún provecho. Jesucristo dijo: De gracia recibisteis, da de gracia. Mateo 10:8. Aunque aquí él se refería a los dones de sanidad física. Yo estoy aplicando este mandato suyo, al don de dar salud mental, anímica o espiritual, por medio de la enseñanza doctrinal racionalizada. Entiendo que muchas personas están confundidas con los dos juicios, las dos muertes y las dos resurrecciones. Al elaborar este estudio, me di cuenta de que también hay dos clases de infierno, uno que se llama Hades, y otro que se llama Lago de Fuego. También me di cuenta de que el cielo o paraíso y el reino de Dios son dos conceptos y lugares diferentes. Ustedes preguntarán, ¿y todo eso está en la Biblia? Respuesta: sí, y eso es lo que veremos en este mini curso bíblico. Casi todo este tema se encuentra resumido en todo el capítulo 20 de Apocalipsis. Para que no se molesten en ir a buscarlo, aquí se los transcribo totalmente. 1. Había un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. 7. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. 8. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hasta aquí la cita. Para entender todo este embrollo, necesitamos primero enfocarlo desde la perspectiva divina sobre la humanidad. ¿Cuál es esta perspectiva? Que Dios, en la Biblia, solo distingue 3 tipos de personas en todo el globo terráqueo. ¿Cuáles son estas? En primer lugar, su pueblo. Sí, el pueblo que él escogió y formó a través de la historia humana. Esto es Israel. Recordemos que toda esta nación o raza, provino de un solo hombre y de una sola mujer, Abraham y Sara. Recordemos también lo que Dios le dijo y le prometió a este patriarca llamado Abraham. 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré.
2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La cita se tomó de Génesis 12. Como ya lo habrán notado, de aquí en adelante trataré de dejar los números a sus versículos correspondientes, para poder hacer una adecuada referencia a ellos, en los comentarios subsecuentes. Antes de continuar al segundo grupo humano que Dios distingue en la Biblia, quiero recalcar lo siguiente. El soporte más contundente y fuerte de que la Biblia es de origen divino e infalible, es este precisamente. ¿Cuál? Que lo que ahí se dice, o se predice, se cumple al pie de la letra. En más de 2000 años, o más de 3500, si contamos antes de Jesucristo, este pueblo o nación, no se ha diluido ni mezclado en otras razas, ni ha desaparecido. Algunos dirán, porque se creen los escogidos. Respondo, por lo que ustedes quieran, pero 3500, son, de todas maneras, muchos años. Pues bien, ahora sí, vayamos al segundo grupo que Dios distingue. Este es su iglesia. Algunos teólogos o creyentes creen que esta sustituye al pueblo de Israel. Eso es un error imperdonable en un erudito, o conocedor de la Biblia. Dios jamás ha sustituido a Israel, con la iglesia. Pero mejor que se los diga el mismo apóstol Pablo. 1. Digo, pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. 2. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: 3. Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? 4. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, que no han doblado la rodilla delante de Baal. 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. 6. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. 8. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. La cita es de Romanos 11. ¿Está claro? La confusión viene porque en Efesios 2 dice: 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, y a los que estaban cerca. Tenemos que proceder con mucho cuidado, para no malinterpretar estos versículos a la ligera. Fíjense que en el versículo 15 habla de un solo y nuevo hombre, no dice que un solo y nuevo pueblo. En el 16 habla de reconciliar, en un solo cuerpo, no dice que en un solo pueblo. Ahora pregúntense a ustedes mismos, ¿esto ya sucedió? ¿Ya somos un solo y nuevo hombre? ¿Ya somos un solo cuerpo de Jesucristo? ¿Ya tenemos una iglesia, o un pueblo de Dios reconciliado? Señores bíblicos, esto todavía no sucede. Pero, dejémoslo allí, por ahora, y pasemos al tercer grupo. Este tercer grupo es el resto de la humanidad. Notemos que en Apocalipsis 20:5, que acabamos de citar arriba, hay un grupo de humanos, al quienes se les llama los otros muertos que no volvieron a vivir, hasta después de los 1000 años. Por si esto no es suficiente, Pablo nos dice en 1 Corintios 10:32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. 3 grupos humanos. Cualquiera que conozca un poco de cultura hebrea, sabrá que gentil significa, no judío. Sin embargo, el mismo Pablo distingue 2 tipos de gentiles en Efesios 4. Veamos. 17. Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Quiénes son esos otros gentiles de que habla Pablo? Respuesta: aquellos que no son judíos ni son creyentes, o sea, el resto del mundo.
los otros muertos de los que habla Juan. ¿Se entendió? Pues bien. Ya que entendemos cómo mira Dios, en la Biblia, al mundo en general. Ahora sí podremos entender los dos juicios, las dos muertes y las dos resurrecciones. Inclusive, los dos infiernos. Desmenucemos un poco el capítulo 20 de Apocalipsis. Los primeros 3 versículos dicen: 1. Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Esto tiene una relación directa con el último versículo de la cita siguiente, en Juan 16, donde leemos: 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. 8. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 9. De pecado, por cuanto no creen en mí. 10. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más. 11. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hay mucho que explicar aquí, pero concentrémonos en el tópico que nos trajo hasta esta cita y que se encuentra en el versículo 11. Resulta que este príncipe del mundo, ya ha sido juzgado, como lo revela ahí. Es obvio que se trata del mismo ser que es encadenado durante el milenio. Por otra parte, tengamos presente que juzgar y condenar no es lo mismo. Según la Real Academia Española, juzgar es deliberar sobre la culpabilidad de alguien, mientras que condenar es dictar o pronunciar la sentencia. Cabría citar aquí también un tercer acto jurídico, el de ejecutar o poner por obra la sentencia emitida en la condena. En la vida cotidiana, somos muy dados a ejecutar, sin siquiera deliberar si el acto es bueno o malo. Así somos los seres humanos. Pero Dios no es así. Satanás tiene una orden de arresto que se ejecutará en ese tiempo apocalíptico. La cadena con que se le atará, de la que se habla ahí, no puede ser física, sino espiritual. Yo veo aquí, una prueba contundente de que el sello del Espíritu Santo es lo que nos vuelve buenos. La diferencia entre nosotros y Satanás es que él no lo pidió, sino que se lo imponen por 1000 años y, por ese acto, no puede hacer daño en todo ese tiempo. Sin alargarme mucho, eso es a lo que se refiere Isaías 11 del 6 al 9, cuando dice que ni áspides, ni víboras harán daño en ese sabático día, a pesar de que todas esas alimañas estén aún presentes. Cuando a Satanás le desatan, o le quitan esa cadena y sello, vuelve a las andadas. Como ya no tiene ángeles a su favor, se va a la tierra de Gog y Magog para reclutar magos, hechiceros y brujos en Apocalipsis 20, del 7 al 10. ¿Por qué creen que todo el mérito es para Dios? Porque Él es el que hace todo. Esa es la razón de que los 24 ancianos arrojen sus coronas delante de Él, en Apocalipsis 4 del 9 al 11. Antes de que se me pase y antes de que me pregunten, esos magos y hechiceros son personas de carne y hueso, que sí pueden ser quemadas con el fuego divino que desciende del cielo. Obviamente que a Satanás no le afecta ese tipo de fuego y este es arrojado a otro tipo de fuego espiritual, que es el basurero cósmico de las almas inservibles. En otro estudio explicaré en qué consiste ese fuego. Vayamos a los otros 3 versículos bíblicos de la primera cita apocalíptica que hicimos. 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. No quiero meterme a explicar los distintos tipos de coronas que recibirán los cristianos creyentes, porque me llevaría horas explicando todo eso. Por ahora bástenos con saber que no todos los cristianos tendrán los mismos cargos, ni las mismas facultades en el reino de Dios. Lo que sí es importante señalar aquí, es que, esos decapitados forman parte del pueblo de Dios, y están agrupados dentro de los que reinarán con Jesucristo por 1000 años. También es muy importante tomar en cuenta que Apocalipsis habla en pasado lo que es del futuro. Juan todo lo ve como pasado, porque está en el Espíritu observando todo esto.
Sin embargo, Juan alcanza a distinguir que estos muertos o decapitados durante la tribulación, aunque no son parte del arrebatamiento de la iglesia, sí son parte de quienes reinarán con Jesucristo. Por eso los cataloga y califica como bienaventurados, al ser partícipes de la primera resurrección. Alguien podría confundirse aquí, pensando que estos decapitados serán juzgados en ese instante por los que se sientan en los tronos. Pero no es así, sino que ellos son parte de los que juzgarán. Pregunta: ¿juzgarán qué o a quién? Para entenderlo, ubiquémonos en el contexto de los acontecimientos. Preguntémonos, ¿qué es lo que acaba de suceder en los últimos versículos del capítulo inmediato anterior a este? Hablo del capítulo 19 de Apocalipsis. ¿No termina hablando de unas aves que se comen a todo un ejército humano, por invitación divina? Por otra parte, ¿no vimos ya que Pablo dice que juzgaremos a los ángeles? Alguien podría preguntar aquí, ¿pero a qué horas fue juzgada la iglesia entonces? Aquí les va una sorpresita: la iglesia, o los creyentes, están siendo juzgados ahora mismo. ¿Cómo? Jesucristo lo dijo así. 47, al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. 48, el que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esto está en Juan 12. Antes de que se me confunda a mí se me olvide explicarlo. Noten que aquí habla de los incrédulos, no de los creyentes. Lo que quiero decir es que los que creen, ya han pasado la prueba, o, ya han sido juzgados y aprobados, por eso, por creer en la palabra. A los incrédulos se les va a juzgar, como dice el verso 12, del capítulo que estamos examinando, leámoslo otra vez para recordarlo. 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Sabían ustedes que la palabra Biblia significa los libros? Si ustedes leyeran en griego, esto es lo que leerían. Y los muertos fueron juzgados por las palabras escritas en la Biblia, según si la obedecieron o no. ¿Se dan cuenta? Por eso es mejor calificar para la primera resurrección y no conformarnos con la segunda. Así que, el famoso arrebatamiento no es más que la ejecución de ese juicio en los creyentes, que ahora estamos tratando de ser obedientes. Si piensan que esto se ve muy fácil, no se engañan. En el contexto crístico, creer es lo mismo que obedecer. Lean como lo dice Jesús en Lucas 6, 46 al 49. No se los puse aquí. Si les interesa, búsquenlo ustedes mismos. Para decírselos en forma llana y directa, ahora mismo ustedes están siendo juzgados por lo que están aprendiendo de la Biblia con este estudio. Allá ustedes si lo entienden y no lo ponen por obra. Por otra parte, también debo aclarar el por qué este grupo de humanos, o sea los decapitados, no se fueron en el arrebatamiento y, aún así, tienen derecho al reinado de Dios. Lo explico así: muchos de ustedes, como que quieren creer y como que no, porque tienen sus dudas. Cuando vean por ustedes mismos, que todo esto sucede y verdaderamente se desaparecen muchas personas buenas en forma misteriosa, todas esas dudas van a quedar inmediatamente eliminadas y van a creer con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Pero entonces ya no va a estar el Espíritu Santo ni la Iglesia para ayudarles en su crecimiento espiritual. Siento decirles que van a ser salvajemente perseguidos, atormentados y, finalmente, debo decirlo, decapitados. Si bajo la gracia solo se trataba de llevar una vida piadosa y de amor a los semejantes, en la tribulación, el precio es mucho más alto: morir en tormento. Por esa razón se le llama gracia a este período en que estamos ahora. Quisiera decírselos más suave, pero solo les estaría mintiendo y haciendo más daño a sus almas. Para terminar con esta parte de la cita, noten ustedes que habla de una primera resurrección y de una segunda muerte. Es obvio que hay una primera muerte y una segunda resurrección. Ya volveremos sobre esto, en el resumen. Retomando el punto, sin proponérmelo, ya expliqué los versículos 7 al 10 de este pasaje, cuando hablé del posmilenio, etc. Así que, aquí nos brincamos hasta los últimos versículos del pasaje principal que citamos y que dicen así. 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. 12, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras.
13, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Después de todo lo explicado, es fácil de entender que aquí se nos habla de la segunda resurrección, del segundo juicio, y de la segunda muerte. A este acontecimiento, se le conoce también como, el juicio del gran trono blanco, o, como, el juicio por obras. No estoy de acuerdo con la segunda designación, porque, en realidad, los dos juicios son de obras. ¿Lo pruebo con la misma Biblia? Aquí voy. Leamos Apocalipsis 14, versos 12 y 13, que dicen: 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 13, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Pregunto, ¿qué se entiende por guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, como dice ahí? ¿Acaso se refiere a tener guardada la Biblia en un buen lugar de la casa? Otra pregunta, ¿por qué dice que descansarán de sus trabajos? ¿Y por qué habla de obras que todavía son vigentes? Pero por si esto no es suficiente para despertarlos, vayamos a este otro pasaje en Mateo 7, 21, que dice: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Léanse todo el resto del capítulo para que tengan una mejor idea de lo que está hablando. Si todo eso no son obras, entonces, yo no sé hablar español. Solo queda por aclarar el por qué se dice que, una vez muerto, la persona está en la presencia de Dios. Aquí voy a meter un poco de ciencia. Einstein decía que era posible viajar en el tiempo, en su famosa teoría de la relatividad. Yo creo que, como todos los demás genios de la humanidad, este hombre estaba en la frontera de descubrir el mundo espiritual, como lo hizo Freud con el superego, Newton con la gravedad, o Nikola Tesla con la teletransportación. Debemos tener en mente una cosa: cuando la persona muere, pasa inmediatamente a la eternidad. Esperen, no se confundan, eternidad no siempre significa algo bueno. El lago de fuego es eterno, pero no es bueno, al menos, desde el punto de vista humano. La eternidad tiene sus propias leyes, es decir, no existe el tiempo, o, este, es irrelevante. El tiempo es una noción de la conciencia. Cuando un ser consciente muere, el tiempo deja de ser relevante para él. Por ejemplo, las personas que caen en un estado de coma total, cuando recuperan el conocimiento o la conciencia, piensan que durmieron una sola noche o unos cuantos minutos. No importa si pasaron 30 o más años, para ellos no fue así. ¿Se entiende? Además, volviendo al tema de estar en la presencia de Dios, el hecho de que sus almas estén conscientes, no quiere decir que ya resucitaron. Resucitar significa volver a tener cuerpo. Jesucristo, por ejemplo, fue con su alma a las partes bajas, o sea al infernus, que significa inferior. En esos momentos, no estaba resucitado. Lo mismo, o algo parecido sucedió con Lázaro. Lázaro resucitó hasta que tomó su cuerpo de nuevo. Esto nos lleva a pensar en dos tipos de inferiores o infiernos. Esto se confirma en el verso 14, donde dice que el Hades fue echado en el lago de fuego. Por tanto, el Hades y el lago de fuego son distintos lugares o estados. También debemos distinguir entre el cielo, o paraíso, y el reino de Dios. El cielo, o paraíso, existe ahora mismo. El reino de Dios está en el futuro. Concluimos que, un alma sin cuerpo, puede ir al cielo, pero solo resucitada puede entrar en el reino de Dios. La Biblia y Dios le dan más importancia a entrar en su reino, que al simple hecho de poder entrar en el cielo. Resumiendo, aunque existen tres tipos de humanos que Dios distingue, sus dos pueblos escogidos, Israel y la Iglesia, reciben el mismo trato especial. No así el resto de los incrédulos, que son incapaces de entender las cosas del Espíritu. Por eso solo hay dos tipos de juicios, en lugar de tres. También solo dos resurrecciones y dos muertes. La segunda muerte es la separación definitiva y eterna de la presencia de Dios. También concluimos que hay un Hades o basurero provisional para los que van muriendo, algo así como una cárcel preventiva, y un basurero definitivo o lago de fuego. Algo así como las Islas Marías Eternas, donde se purgará la condena final.
Las almas adultas de Daniel y Juan, por ejemplo, pudieron trasladarse espiritualmente hasta el tercer cielo y ver cosas que nadie ha visto. Sin embargo, vemos como Juan lloraba porque en Apocalipsis 5:4 no se hallaba a nadie digno de abrir el libro sellado. Eso me dice que no era gran cosa, para Juan, estar en el cielo, sino los eventos que cumplirían el establecimiento del reino de Dios en el mundo físico. Termino con estas palabras que Jesucristo dijo en Lucas 20:34, entonces respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan, y se dan en casamiento. 35, mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento. 36, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Aquí quiero llamar su atención a la frase del verso 35 que dice, los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos. Ustedes preguntarán, ¿y eso qué? Pregunto, ¿no lo notan? Está hablando de selección, señores. Pero todavía hay algo más profundo que eso, se los digo. No es siglo, sino ciclo. Trabajen un poco y piensen por qué digo esto. Pregunto, ¿cuántos años tiene un siglo? ¿100? ¿1000? ¿1 millón? Por favor. Un ciclo es igual a un evo, o eón. Eso ya lo expliqué cuando hablé de los ciclos cósmicos. Por eso puse estos estudios en YouTube, para que puedan volver y verlos ahí, cuantas veces lo necesiten. Espero haber contestado algo de lo que se me preguntó. Hasta aquí este mensaje. Muchas gracias.